Ahora vamos a abordar lo que implica el habla dentro de la fonoaudiología. Implica como un primer paso reconocer que es diferente la comunicación al lenguaje, a la lengua y a la voz. Va a ser una función subordinada a la comunicación, al lenguaje. Se va a servir de los sonidos de la lengua y va a ser una función que se va a servir también de la voz y la respiración. La comunicación verbal, es decir, la sonorización de mensajes a través de un código lingüístico de una lengua fónica, se va a manifestar en un lenguaje expresivo. Ese lenguaje expresivo se va a servir subordinadamente a la ejecución de un aparato fonoarticulatorio que va a manifestar una función como el habla. La función se va a llevar a cabo por múltiples estructuras y va a requerir controles y vigilancia de, por ejemplo, el sistema lingüístico. La palabra articulada no solo va a ser un acto motor, sino también un evento acústico. Se va a servir para adquirirse, desarrollarse y expresarse órganos respiratorios, fonatorios y articulatorios propiamente dichos. Va a tener un aspecto motor y un aspecto acústico. El aspecto motor va a requerir de sensaciones que van a provenir de la propioceptividad específicamente, de la zona oral, de la zona faríngea, y también va a ser parte de la ejecución motora asertiva, precisa, en la que cada órgano fonoarticulatorio se va a colocar para producir un sonido de la lengua. También va a ser parte de un evento acústico. Por lo tanto, va a haber ajustes que se van a dar desde la sensorialidad auditiva, en donde las caras de una misma moneda, una acción motora, junto con la sonorización de esa acción, van a corresponderse a los sonidos de la lengua que se hablan en el medio. Se manifiesta que hacia los 10 meses de edad, un sujeto produce lo que se llama un cribado o un filtrado acústico, por el cual deja de producir sonidos que en un comienzo hacía de manera exploratoria, que no se corresponden a la lengua en donde se desarrolla. Es decir, que hay ajustes sensoriales en la acción motora, sensoriales auditivos, que van a garantizar que el niño que se integra a una sociedad logre producir los sonidos de la lengua que en esa sociedad se hablan. El habla va a tener múltiples estructuras que van a ayudar a ejecutarla. De una manera muy reducida, vamos a encontrar en el aparato fonoarticulatorio específicamente órganos activos que van a ayudar a dibujar y ejecutar e implementar cada sonido de la lengua, como son los labios, la lengua y el velo del paladar. Y también órganos pasivos que van a garantizar que determinados sonidos, ante la acción de los órganos activos, logren sonar, logren escucharse similares a los que se producen en la lengua del lugar. Estos van a ser el paladar duro, los dientes, los alvéolos y las fosas nasales desde la parte resonancial de los senos paranasales. Los órganos activos van a ser el filtrado del sonido final que va a dar identidad a cada fonema que se produzcan dentro de la estructura del habla. Ahora bien, se suelen usar como sinónimos la pronunciación, la dicción y la articulación como sinónimos del habla. La pronunciación hace referencia a la emisión y a la articulación de un sonido del habla. La dicción
es la manera o la forma de pronunciar que tiene un determinado sujeto. Es decir, que la pronunciación de alguna manera va a tener que ver con aspectos fonéticos propios de la lengua, mientras que la dicción va a ser la manera individual en la que el sujeto se expresa. La articulación, finalmente, va a ser la forma en que los órganos del habla se organizan para pronunciar un sonido determinado. Y estos sonidos determinados, de manera aislada, no representan sonidos de la lengua, sino los enlaces que van a vincular estos sonidos en palabras van a ser lo que va a terminar definiendo como articulación de los sonidos de la palabra hablada. Ahora bien, el habla, al servirse de la voz y de la respiración, y al ocupar el mismo territorio o parte del mismo territorio que ocupa el proceso de la deglución, va a tener la necesidad de llevarse a cabo gracias a distintas coordinaciones. Por ejemplo, la coordinación fonorrespiratoria, es decir, la coordinación de la respiración y la voz. También la coordinación de la fonoarticulación, es decir, de que cada sonido del habla requiere determinada sonoridad que va a aportar la voz. Y por último, la coordinación fonodeglutoria. Como parte de la estructura de los órganos fonoarticulatorios se utilizan también en la deglución, ese tracto en el que comparten va a requerir determinada coordinación para no interferir la producción del habla con degluciones que inhiban o dificulten la fluidez del discurso que se está llevando a cabo. Ahora bien, ¿qué valor tiene la voz en el habla? La voz es una función que se va a llevar a cabo por el aporte del sistema respiratorio, especialmente en la emisión de aire, en la expiración, pero también va a involucrar otras funciones que son los resonadores o el aparato resonador. La palabra articulada va a requerir, para ser sonorizada en la lengua fónica, un aporte de la voz. Le va a dar la calidad de evento acústico, que se va a sobreimponer a esta. Ahora bien, la actividad fonemática en sí va a tener como aditivo en el habla los rasgos suprasegmentales, como son la entonación, el acento, que va a implicar descargas acústicas de la parte vocal que van a enriquecer el habla.